Buen día, gracias, paz a todos. Alabado sea el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, por este lindo día, ¿no?, que tenemos. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 10, el versículo 38 vamos a estar leyendo. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Nos dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, gracias. Una vez más te damos por este tiempo. Gracias a Dios por poder compartir una mañana tan hermosa juntos como iglesia tuya, Señor, alabando a tu nombre y reconociéndote como nuestro Señor. Alabado sea, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por lo que ya vivimos aquí. Y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Yo voy a hablar de fe, pero tomando como punto de partida Hebreos y no Romanos, como podría ser lo más común. Es una de las olas de la Reforma, como ya hemos visto. Después de hoy nos faltará hablar de solo a Dios gloria. Ya hablamos sobre la gracia el domingo pasado, estuvimos hablando sobre la palabra el otro domingo, estuvimos hablando sobre Cristo, y domingo que viene, si Dios así nos permite, estaremos hablando entonces sobre solo a Dios gloria. El énfasis de la fe en el periodo de la Reforma estuvo en la justificación por la fe. Dado el contexto donde se rendía todo lo que ya estuvimos hablando aquí, las indulgencias, donde se metían caminos palpables o cosas palpables para que uno pudiera agarrarlas y decir: con esto sí tengo salvación, o por este medio tengo salvación. Los reformadores, principalmente Lutero, con sus tesis, ¿no?, que era una invitación a un debate, como ya fue hablado acá, no era una intención de empezar una fe nueva, sino que era el deseo de volver a los principios bíblicos para la vida de la iglesia. Lutero no tenía intención de un luteranismo. Lutero no concebió un luteranismo en sí, tal como Calvino no concibió un calvinismo, porque la idea original de Lutero era utilizar un medio, un recurso común en aquel momento, llevando estas tesis a la puerta allí de Wittenberg y exponiendo aquellos puntos y llamando a este debate académico. Vamos a tratar este tema acá. Mira, están hablando que la salvación es por medio de cosas, es por medio de comprar algo, es por medio de obtener algo. Y entonces él puso: no, la salvación es por la fe. Y queremos debatir esto, desde un nivel académico, desde un nivel lo que fuere, queremos debatir eso. Pero no concibió un luteranismo. Esto es, después, cuando las iglesias de la Reforma empiezan a dividirse en ramas según los reformadores, la rama reformada pasa a ser parte de lo que viene por Calvino, de lo que viene por otros reformadores, por Zwinglio, y la rama luterana viene entonces por Lutero, se separa, y de ahí vamos a tener la iglesia presbiteriana, vamos a tener la iglesia luterana y todo lo demás. Pero el énfasis es: no hay otro medio para la salvación que no sea por la fe. El vehículo es ese, tal como vimos domingo pasado en Efesios, capítulo 2. Por gracia sois salvos. Entonces, la salvación es por gracia. Dios manifiesta su gracia a aquella gente muerta, como todos nosotros estábamos, para que por medio de esta gracia, este favor inmerecido, recibamos la salvación. Y entonces, esto es
por fe. Entonces, la fe es el vehículo. Creemos en esta obra de Dios, creemos en la providencia de Dios para poder acceder a la salvación. Entonces, creen por la creencia, es por la fe. Pablo trabaja mucho la cuestión de la ley y de la fe. De hecho, el capítulo 3, él va a decir que no hay justo, de Romanos estoy hablando, que no hay justo, que no hay ninguno, y que todos pecaron y por eso están alejados, ¿no? El versículo 23, están alejados de la gracia del Señor. Él va a decir que la ley es buena, pero es tan buena y confrontada con nuestra maldad de naturaleza ya. La ley lo que hizo fue machacarnos porque nos veíamos frente a ella y con toda la incapacidad nuestra de poder observarla, de poder vivirla. Entonces nos miramos en este espejo y vimos toda nuestra incapacidad. ¿Y ahora qué hacer? Creer. ¿Creer en qué? En el sacrificio de Cristo, en la provisión de Dios. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 21, se dice que la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Se manifiesta en el Evangelio. Se está hablando que la manera que agrada a Dios está revelada en el Evangelio. No hay otra. No hay otra manera. Ahora, Hebreos, el énfasis principalmente del versículo que leímos, que es una citación libre de Habacuc, capítulo 2, versículo 24, por ahí, es el énfasis ya no está tanto en la justificación, está también, pero no tanto en la justificación, sino que en el camino, en el caminar. Allá en Pablo está en el punto de arranque, porque es la justificación. Allá en Pablo está todavía toda la humanidad muerta en sus delitos y pecados. Entonces Dios manifiesta su gracia y esta justificación que viene de Dios, nosotros la adquirimos por la fe, por creer en eso. Y esta creencia involucra reconocer que ningún mérito hay en nosotros, que no hay nada que sea necesario y posible que hagamos para alcanzar esta gracia. E aí, por meio desta fé, que é dom de Deus, segundo vimos também em Efésios, nós creemos em Cristo e em sua obra e somos vivificados. Estamos vivos. Agora, uma vez vivo, ou vivos, como caminhamos? Como seguimos esta jornada, uma vez que estávamos muertos, e aí Deus manifiesta su gracia, Deus genera fé em nosso coração, nós creemos em la obra de Deus e estamos vivos. Pero agora, como gente viva, espiritualmente viva, ¿qué hacemos? Como caminhamos? Porque há caminho largo para caminar. Há uma senda larga para caminar. E eu já estou vivo. E como caminho agora? Qual é o meio para seguir caminhando por este caminho hasta que venga Cristo novamente? Hasta que Cristo ponga fim a todo isso. Hebreus trata desta questão. E eu vou cambiar então um pouco o ênfase de la justificação, é decir, de hacer vivir novamente los que estávamos muertos, obra de Deus, isto por la fé, por como estes muertos que agora estão vivos siguen caminando. Siguen caminando. Tomando entonces la citación allá de Habacuc, el escritor a los hebreos dice, mas el justo vivirá por fe. Si vamos, por ejemplo, allá en Habacuc, encontramos que el énfasis del versículo cambia. Posiblemente el escritor a los hebreos está hablando desde la Septuaginta y tomando libertad, que es la versión del hebreo versada al griego, ¿no? Ele está tomando de la Septuaginta e todavia com mais liberdade e aplicando ao contexto de los hebreos. Vamos entender um cachito, então, este contexto de los hebreos. Já sabemos, já predicamos todo o hebreus, toda a carta acá, toda esta epístola acá. Aí, a comunidade, nós não sabemos quem la empezou. Pablo foi dado como o autor da carta por muitos, pero há evidências abundantes para crer que não foi Pablo.
a igreja não sabemos se estava em Itália, a igreja não sabemos se estava em Palestina, este grupo de hermanos, porque há uma citação allá no final da carta, onde se diz que os de Itália os saludam, mas isto não quer dizer que estava em Itália, pode ser que Pablo estava consigo, tinha um grupo de gente de Itália, e ele escrevendo a estes hermanos, disse, os de Itália os saludam. Pode ser, mas também pode ser que estava em Itália. O tema é o contenido. Há um grupo de hermanos, os hebreus, que haviam creído em Cristo, viniendo de las prácticas judaizantes, los sacrificios, las ofrendas, el derramamiento de sangre, año tras año, los animales, pero cresceram em Cristo, em la obra de Cristo, nasce esta comunidade, este grupo de hermanos, que aqui temos como os hebreus, exatamente por seu trasfondo judío, principalmente. O tempo vai passando. Estes hermanos não crescem na fé como deveria. Hebreus capítulo 5, o escritor disse, eu queria falar de umas coisas mais complejas com vocês, e as coisas mais complejas tinham que ver com o sacerdócio de Cristo. E por que era mais compleja? Porque aqueles hermanos estavam acostumbrados, tinham a mente formateada en el sacerdócio levítico, que venia desde Aarón, por el linaje de Aarón, por la familia, la tribu de Leví y la familia de Aarón. E era todo o que eles tinham na cabeça. O problema é que Cristo não é de la tribu de Leví, não vem por la tribu de Leví, vem por Judá, e não é de la família de Aarón. E o escritor disse, é algo mais complexo para vocês. Eu queria falar sobre isso, o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedec. E por que Melquisedec? Porque Melquisedec é um nome del qual não temos referência a seus padres, a seu nascimento. Não há uma genealogia pesada como la encontramos em Crônicas, por exemplo, no começo de Mateus, onde se diz fulano engendrou a outro fulano, que engendrou a outro fulano, e aí paramos e não seguimos, porque é muito pesada estas genealogias. Melquisedec não encontramos o homem aparecendo e Abraão entregando diezmo de la vitória que ele obtuvo a este senhor chamado Melquisedec, rei de justiça, não? Rei de justiça, Melquisedec, rei de justiça e também rei de paz. E Abraão, aquele escogido por Deus para levantar um linaje de los hebreus, entrega diezmos a Melquisedec, reconhecendo a superioridade de Melquisedec. E o escritor disse, Cristo, el que quero falar com vocês, vem deste linaje. Agora, há um problema, capítulo 5 de Hebreu, há um problema, vocês não cresceram espiritualmente e este tema é um pouco complexo, eu queria tratar, mas tenho que volver a princípios básicos porque vocês deixaram de crescer. Isto não disse que era uma comunidade que já tinha certo tempo. Não era uma comunidade novita que havia nascido a Xer e todavia não havia tenido tempo para aprender. Não, já havia tenido, mas por alguma razão estancou, quedou assim. E o escritor disse, queria falar de coisas mais, com mais substância, mas tenho que volver à leite espiritual. Não que a leite é mala. Ele não está falando, tenho que volver a coisas puramente superficiais. Ele disse, não, a leite não é que é superficial, mas é para um tempo. É para um tempo. Ver a um chiquilín com 15 anos em la teta de la madre é feio. É feio. Pero qualquer recém-nascido tomando leite em la madre é necessário. O que passou? A leite se converteu em algo malo? Não. O tempo é outro agora. O tempo é outro. É bem realidade que como come a gente de 15 anos, estaria bom poder volver um pouco, pero já é feio, já não queda, não dá para seguir mantendo neste caminho. Então, eu queria falar de coisas mais substanciais. Este grupo de hermanos está sentindo falta do judaísmo. Empezaram bem, cresceram em Cristo e estão caminhando, agora estão sendo, suportaram persecução. No capítulo 10, não vamos a ler todo, mas trata de uma persecução muito severa que eles haviam sofrido, suportado de maneira pública e se haviam mantenido fieles.
Pero foi passando o tempo, e o tempo, dice a canção, é implacável. Eles foram sentindo falta de las prácticas judaicas. ¿Por quê? Porque nas prácticas judaicas eu entro com algo de mérito, porque eu llevo meu animal, eu preparo no sentido de cuidar, de levar o melhor, de ir ao campo e ver qual é a melhor ovejita que tenho. Esta é para o Senhor, esta é para o sacrifício. La llevo, eu vejo a sangre derramada, eu estou participando de todo um cerimonial, aunque não no mesmo lugar de los sacerdotes, mas estou participando. Há algo que eu estou fazendo para sentir-me com a consciência tranquila. Há um templo central. E neste templo eu vou e participo, levanto a mão, me sento, escuto a um rabi, escuto a um maestro hablando. Há ofrendas. E agora já não há nada mais disso. Confiamos em um Cristo que não conhecemos. E estamos bajo persecução, mas não lo vemos. O que hacemos? Começaram a extrañar el judaísmo y las prácticas todas judaicas. Los ángeles. Por eso los primeros capítulos de Hebreos tratan de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. También trata de la superioridad de Cristo sobre Moisés, personaje de gran importancia, no solo en el judaísmo, también en el islamismo y en el cristianismo. Pero el autor dice, Cristo es superior a Moisés. La persona en quien ustedes confiaron es superior a Moisés, también es superior a los ángeles, y es superior a todos el sistema sacerdotal y de sacrificios que se desarrollaba en el templo. Los primeros capítulos, y él sigue hablando de la superioridad de Cristo. Lo que él quiere hacer los hermanos entender es que Cristo es superior a todo lo que ellos ya habían vivido antes en el judaísmo. A toda prática, de maneira que ele vai dizer, se vocês rechazam esto, estão no horno. ¿Por quê? Porque não há nada superior para venir. Escuchava uma ilustração de um pastor falando assim, mira, imagina que vamos a comprar uma casa, pero a casa la compramos en el proyecto todavía. En Brasil se hace mucho eso, creo que acá también, en fin, en el mundo se copia todas estas cosas, pero vamos allá, miramos el plan, hay todo un proyecto y decimos, tá, voy a comprar aquí este apartamento en este lugar cerrado y ya voy a empezar a pagar, pero me van a entregar de aquí a 3 años. Y es lindo, me gustó el proyecto, la maqueta y todo lindo, el 3D que se hizo, acá va a ser el cuarto de los chiquilines, acá va a ser el nuestro y aquí vamos a tener, qué lindo, está bien, es lindo. En 3 años está pronto el departamento, está pronto la casa, lo que fuera, está hecha, fue concluida. Pero yo me enamoré tanto del proyecto, a mí me gustó tanto el proyecto que dije, no quiero ir para la casa, yo quiero el proyecto porque el proyecto es lindo, porque el proyecto es bueno, voy a quedarme con el proyecto. Es una locura eso. Pero es lo que la gente acá, los hebreos, está haciendo, se quedó con el proyecto, es decir, estaba queriendo volver al proyecto. Y el proyecto era todo el sistema de sacrificio que apuntaba para Cristo. Y ahora Cristo ya está, y es lo mejor que hay, y ellos se enamoraron tanto del proyecto que quieren volver para las prácticas que antes practicaban y que eran sombras, eran proyectos. Apuntava todo a la obra consumada, definida, e a obra consumada e definida era Cristo. E eles querendo volver a aquelas práticas. Então, o autor disse, não vuelva, porque se vuelven, já não se pode fazer mais nada por vocês. Será impossível fazer qualquer coisa por vocês. ¿Por quê? Porque o que havia de melhor já vino. E o autor sigue, então, desarrollando essa ideia e chega acá no capítulo 10, principalmente este versículo. Ele vai falar uma exortação mais, Hebreu se desarrolla em torno a exortações. E versículo 1 ele diz, porque a lei, teniendo a sombra, era projeto, teniendo a sombra, tá, de los bienes venideros, não a imagem misma de las cosas
nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan a ella. Por eso eran cosas anuales, que se repetían año tras año. De otra manera cesarían las ofrendas. Si funcionara, cesarían. Esto en el versículo 2 del capítulo 10. Vamos al 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, se recuerda los pecados. Se recuerda los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Son sombras, es un proyecto. Pero por más lindo que sea el proyecto, yo no puedo entrar y armar una cama y dormir allí. Porque es un proyecto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Cristo, de la encarnación de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque no eran suficientes para la salvación, para la justificación. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito allá en el Salmo 40, ¿no? Como en el rocho del libro está escrito de mí. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La cosa ahora es adentro, no es llevar el animal, no es derramar la sangre, porque la sangre del Cordero de Dios ya fue derramada. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que era sombra, los sacrificios, hacía con que uno a cada año se recordara de sus pecados. Pero ahora en el sacrificio de Cristo se dice nunca más. El que por la fe creyó, fue justificado, nunca más terá sus pecados colocados frente a ti. Así. Porque fueron justificados una única vez con un sacrificio para toda la eternidad. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bien. Cuando llega al 38, el 37, él dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Está hablando posiblemente de un texto de Isaías, allá por el capítulo 20. Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Qué es lo que nos está? ¿Cuál es la pauta que tenemos? La caminata. La caminata. No es como empezamos. Justificación por la fe. Somos justificados por la fe, por creer en Cristo. Y ahora, ¿cómo seguimos? Él está hablando acá, con los ojos puestos allá. Nos está hablando de vivir con la mentalidad colocada en las cosas eternas y que van a venir con toda seguridad porque fueron prometidas por Dios. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Los hermanos están bajo persecución. Los hermanos están quedando sin sus bienes. Los hermanos están siendo expulsados de sus casas. Los hermanos están viviendo un momento difícil. Y en este momento difícil, ellos empiezan a mirar para atrás. ¿Se acuerda del pueblo en el desierto? Que se acordaba de las cebollas en el Egipto, de los pescados en el Egipto. Dios los está conduciendo a una tierra linda, hermosa. Y ellos se están acordando de las cebollas en el Egipto, de los pescados en el Egipto. Están mirando hacia atrás, ¿por qué? Porque la caminata es dura, hermanos. Nosotros estamos mirando de manera retrospectiva, con el diario del lunes en la mano y hablando así, los hermanos estaban desistiendo de la fe, estaban queriendo volver hacia los principios que practicaban antes. Pero la caminata es dura y nosotros sabemos de eso. El día a día no es fácil para nadie. Está bien mirar hacia allá y decir, hay un futuro hermoso que nos espera. Hay, como ya hablamos acá, ¿no? Cuando Billy Graham decía, todo va a terminar bien. Yo leí la última página de la Biblia. Claro, cuando vemos Apocalipsis, que Dios va a quitar toda lágrima, que Dios va a quitar todo sofrimento, que va a quitar toda enfermedad, que nos va a poner en un lugar donde no necesita la luz del día, porque Cristo es esa luz. Es hermoso, pero ya está allá. Ya está allá. Y las enfermedades de acá del camino, y las pérdidas del camino, y los sufrimientos del camino, ¿cómo hacemos ahora?
El escritor de los Hebreos dice que tenemos que seguir por fe. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Lo que ele quer dizer assim, que hay la única maneira para el creyente vivir y llegar a la línea, a la meta, al lugar final, es por fe. Es decir, seguir creyendo que Dios sabe lo que está haciendo, seguir creyendo que Dios está operando, que Dios está trabajando y que Dios consumará toda la obra que Él empezó. Mas el justo vivirá por fe. No hay otra manera, lo que el escritor está hablando, tomando libremente el texto de Habacuc, que es, no hay otra manera para vivir. ¿Quiénes son los que llegarán al final? Los que viven por fe, los que fueron rescatados mediante la fe, creciendo en el sacrificio de Cristo, en la gracia derramada de Dios, y siguen creciendo en Dios, siguen por la fe. Lo que ele está hablando é que en el camino não dá para ir abraçando uma coisa e outra, por si acaso. Por si acaso. ¿Se acuerdan siempre, ¿no? del ejemplo que doy allí de Parque del Plata, ¿no? De la mujer que tenía en su casa, ahí Ronaldinho, Sancono, Buda y Jesucristo. Ya hablamos acá varias veces, ¿no? Fue un día que fui con Daniel, porque necesitaba alquilar una casa, y ahí en Parque hay una mujer, vive hasta hoy ahí. Y la mujer atendía un teléfono, hablaba con otro y dijo a Daniel, entra. Y entramos, y en la mesa así central tenía un folleto así de Sancono, tenía un Buda obeso, tenía Ronaldinho Gaúcho y tenía Jesucristo. Entonces le preguntamos, ¿y todo eso por qué? Por si acaso. Si me falta uno, si me falla uno, yo tengo otro. Si Ronaldinho no opera nada, si Buda no sale a caminar, sigue en su obesidad, si Sancono no dice nada, quizás Cristo sí. Pero si Cristo falla, tengo a quien buscar, tengo Buda todavía, tengo Ronaldinho, tengo Sancono. El escritor de los Hebreos está hablando, el justo vivirá por fe, es decir, yo voy a venir un poquito más y voy a venir, yo sé de lo que ustedes están sufriendo, yo sé de lo que ustedes están pasando, las angustias que están viviendo, y yo voy a volver, voy a venir un poquito más y voy a venir a hacer justicia, voy a venir a poner fin a todo dolor y todo sufrimiento, pero mi justo tiene que vivir por fe, es decir, tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creyendo que Dios es soberano en la historia, tiene que seguir creyendo que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y por todas, tiene que seguir creyendo que estamos seguros en las manos del Señor, tenemos que seguir creyendo que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni los principados, ni la altura, ni la profundidad, ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Temos que seguir crescendo nisso. ¿Por quê? Porque senão empezamos a desmachar, a desfallecer en el camino, porque el camino es duro. El camino es duro. Quem disse que não é porque não está caminhando, porque el que está caminhando sabe que el camino es duro. Sabe que as dificuldades não são poucas. E aí, que hacemos? Seguimos crescendo, é o que diz o escritor, mi justo vai viver por fé. El que vai viver, esta é a ideia que dá acá o escritor dos Hebreus, el que vai viver, el que vai seguir, el que vai chegar ao final, é aquele que sigue crescendo. O ênfase em Hebreus deste texto está en el vivir. Porque Pablo, tomando o mesmo versículo de Habacuc, põe o ênfase en la justificación. Y Pablo a los Gálatas, usando el mismo versículo de Habacuc 2, 24, pone el énfasis en la fe. Entonces, en Romanos la justificación, en Gálatas la fe, y en Hebreos el escritor pone el énfasis en el vivir. ¿Cómo se puede vivir en el mundo bajo la persecución, bajo las injusticias, bajo la indiferencia, bajo la maldad? ¿Cómo llegar a la meta, al lugar final? Crescendo que Cristo está no controle de todo, crescendo que Cristo fortalece, crescendo que Cristo é amparo, que Cristo é refúgio, crescendo que Cristo nos vai conduzir a pesar de las dificuldades. É a única maneira. Pero entonces un sacrificio normal, un corderito, porque no necesita. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue ofrecido. Y una imagencita acá en el costadito, no necesita.
¿Por qué? Porque lo mejor que había ya vino y ya nos dio esta seguridad que es Cristo. Pero un sacrificio cualquiera, una escalera subiendo, es bueno esto, no necesita. Necesita creer que Cristo hizo las cosas correctas. Necesita creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para conducirnos a la meta, al lugar final. Por eso él dice, el justo vivirá por fe, no hay otro medio. Y si retrocediere, no agradará el alma de Dios. Es decir, si deja de creer, está retrocediendo. Y el que retrocede no agrada el alma de Dios. ¿Por qué no agrada? Porque no hay nada más que se pueda hacer por ese. Porque si lo que era mejor ya vino, y yo rechacé, volviendo hacia principios anteriores, ¿qué más se puede hacer por esta persona? Nada. Pero ¿y cuando yo, con mi fuerza, con mis méritos, buscando alcanzar algo, me pongo a querer implementar la obra de Dios o dar más vigor a la obra de Dios? Dios se desagrada. Y si retroceder, no me agradará a mi alma. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, Señor, está bien, lo que hiciste está bien, pero yo voy a poner un poquito más por las dudas. No necesita. No necesita. No es como voy a hacer un hisopado por las dudas. Con Dios no necesita. No del hisopado, no necesita poner algo más para aumentar la obra del Señor. La obra del Señor no hay como aumentar y no hay como disminuir. Hay como creer o no creer. Hay como abrazarla por la fe o dejarla. Pero mejorarla, imposible. Disminuirla, imposible. ¿Por qué? Porque no está anclada en nosotros. Porque no somos nosotros que mejoramos o disminuimos, no está anclada en nosotros. Lo que es nosotros lo que podemos hacer una vez que fuimos justificados por Dios, por la gracia de Dios, mediante la fe, es seguir creciendo, hermanos. El desafío para nosotros, a partir de Hebreos, ¿cuál es? Seguir creciendo. ¿Creciendo en quién? En Cristo. Ojo, no es la fe por la fe. Yo tengo mucha fe en qué? En la fe. Este es misticismo. Es la fe en Cristo y su obra. Es la fe en que Cristo va a volver de verdad. ¿Se acuerdan de la gente que hablaba con Pedro? Decía, esta historia es cuento. Nuestros antepasados ya decían que Cristo iba a volver, no sé qué, y hasta hoy no. Bueno, 2000 años ya se pasaron más. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe para creer que Cristo va a volver. Y mientras no vuelve, Cristo está con nosotros. Cristo nos ha dejado consejos, mandamientos, principios para vivir esta vida. Pero está dura la persecución, hay que seguir creciendo. Hay que seguir con la confianza en Dios, colocada en Dios. Hay que seguir sabiendo que Dios está operando, que Dios no dejó de operar, que Dios está obrando. Porque la única manera para el que fue justificado vivir es por la fe, no hay otra. Mi justo va a vivir por la fe. En medio de la persecución, ¿cómo? Por la fe. Y cuando está todo lindo y hermoso, por la fe. Por la fe. Porque lo lindo y hermoso deja de ser lindo y hermoso. La mucha plata deja de existir. La abundancia de bienes deja de existir. Entonces, ¿cómo vive el creyente? Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús, en su obra de salvación, en la gracia de nuestro Señor Dios. Así vive el creyente. Así el creyente ordena su vida. Hebreos da un énfasis muy interesante en el regreso de Cristo, en la parucía, en el regreso de Cristo. Porque el creyente que baja la cabeza para caminar se queda en el camino. No es posible creer y seguir caminando así. Creer tiene que estar mirando hacia allá, hacia Cristo. Porque si no, la circunstancia de la vida te hace quedar estacionada, te hace parquear y quedar en el camino. Por eso el escritor está apuntando allá. Ele vai entrar en el capítulo 12 hablando de los ojos fitos colocados en Cristo Jesús. Allá. Tiene que estar allá. Si no está allá, está acá. Y si está acá, estamos retrocediendo. Y los que retroceden no agradan al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio instrumento de caminata. Creer
en su obra, en su poder. Y este es el gran desafío para nosotros. Fuimos justificados, qué lindo. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y ahora seguimos creciendo. Seguimos por la fe. En ningún momento por méritos nuestros. En ningún momento por capacidad nuestra. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en el camino. Que Dios nos ayude a vivir así, de esta manera, hermanos. Hay muchos desafíos, y ustedes saben, y yo sé, la caminata es dura. Y todos nosotros sabemos, todos nosotros. El que no sabe es porque está en una burbuja en Marte. Porque los que están acá en la Tierra viviendo saben que la caminata es dura. Saben que es dura. ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir creciendo en Cristo, por la fe. Si no, nos quedaremos en el camino. Amén. Ok, vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo y por esta sola fide. Sola fe, únicamente la fe. No hay otro medio, la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Y gracias, Señor, por darnos vida verdadera por medio del sacrificio de Cristo, nuestro Señor. Gracias por engendrar fe en nuestro corazón para creer para la justificación. Y también, oh Dios, para la caminata. Reconocemos que no hay otro medio para caminar que no sea por fe. Es decir, en obediencia, porque la fe nos conduce a eso, obediencia a ti, a tus principios y a tus preceptos, para llegar a la meta, Señor, la meta, ancorados por tu gracia que nos conduce en victoria. Bendiga esta iglesia y cada uno que está aquí hoy en esta mañana, Señor, con fe viva, que te contemple aquí y más allá, para seguir caminando, Señor, con gozo, a pesar de las circunstancias difíciles, pero con gozo. Fortalezca cada hermano aquí, cada familia representada, cada hijo, cada padre, cada esposo, cada esposa, Señor, cada uno que aquí está, que sea bendecido por ti, Señor, tocado por tu Santo Espíritu, vivificado para esta caminata dura, pero que nos reserva victoria completa, porque está anclada en el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Te alabamos por ser iglesia, te alabamos, oh Dios, porque tú estás trabajando en nosotros. Muchas gracias. Gracias por los niños y gracias por los ancianos. Gracias por todos. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos una semana bendecida. Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, sea honrado en nuestras actitudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.